Hola amiguitos, les estaré hablando sobre la evolución de la figura del maestro a lo largo del tiempo y de qué manera su figura ha ido al par de las sociedades en las que ha vivido. Así, un tipo de maestro era aquel que controlaba totalmente el aula, en la que solo se seguían órdenes, frente a aquel que con el tiempo ha empezado a pensar más en las necesidades de los niños, o cómo hacer que el aprendizaje fuese más importante para ellos. El maestro en la antigüedad. La educación se encontraba en manos de los sofistas, los cuales eran maestros que formaban a cambio de dinero. Para la educación griega, los paidagogos eran esclavos los cuales se encargaban de llevar a los niños a la escuela y de la educación de los niños, aunque con el tiempo algunos de ellos se dedicaron incluso a la enseñanza. Con el tiempo los maestros en Roma tenían muy poca consideración y eran muy mal pagados. En algunas épocas no recibían incluso salario, sino solo regalos. Quintiliano fue el profesor romano que intentó mejorar la actividad docente, considerando que el trato hacia los alumnos debía ser el de la paciencia, el de acomodar su educación a las necesidades de los mismos. Edad Media. La educación religiosa. La educación durante la Edad Media estaba totalmente condicionada por la religión. Los maestros eran monjes o sacerdotes y su actividad educativa estaba centrada casi totalmente en la religión. La educación no era para todos y solamente se impartía a los hijos de la nobleza o a los que iban a dedicarse a la vida religiosa. Era una enseñanza basada en la memorización y en la disciplina extrema. Pedro Abelardo fue uno de los primeros en pensar en una educación más reflexiva y menos autoritaria. Edad moderna. Nuevas ideas sobre la educación. La educación cambia con el Renacimiento. Filósofos y pedagogos de renombre como Juan Luis Vives y Comenio afirman que la enseñanza tiene que centrarse en los niños y en el desarrollo integral de la persona. En especial, el libro Didáctica Magna de Comenio establece que la educación ha de ser para todos, incluso para los pobres y las mujeres. La aparición de las primeras escuelas normales, donde los maestros empezaron a formarse de forma más sistemática, también señala este periodo. Edad contemporánea. Cambios radicales en la educación. Entre los siglos XVIII y XIX, la educación a raíz de la Revolución Industrial pasó a considerarse un derecho para un número mayor de ciudadanos. Surgieron nuevas ideas sobre cómo enseñar y comenzaron a construirse más escuelas públicas. En esta época emergen pensadores como Rousseau, Pestalozzi y Montessori, que plantean una enseñanza más humanista. Rousseau afirma que los niños no debían ser tratados como adultos, con la educación respetando su desarrollo natural. Pestalozzi pensaba que la educación entrañaba amor y empatía, y que los maestros debían emerger a partir de la experiencia. Montessori decía que los niños aprendieran a su propio tiempo, por medio de la práctica y con materiales que favorecieran su curiosidad. En el siglo XX, con la llegada de la nueva escuela, se llegó a un cambio de la idea que iba de que el maestro debía ser el único protagonista. Ya se comenzaba a ver al niño como el centro del aprendizaje, como así el maestro dejó de ser una autoridad. El docente en la actualidad. El docente continúa evolucionando hoy en día. Es cierto que se ha valorado más su importancia, pero también es verdad que se enfrenta a numerosos problemas, como la poca formación inicial, el escaso interés real por el papel del enseñante y la escasa conexión entre los procesos de enseñanza y la realidad social, la falta de recursos, los escasos salarios, la presión que genera el cumplimiento de planes de estudios rígidos. Aún así, su labor continuará siendo fundamental, porque son las personas que se encargan de formar a las nuevas generaciones y ayudar a las alumnas a desarrollar su espíritu crítico y su creatividad. La figura del maestro ha ido cambiando a lo largo de la historia, pasando de los sofistas de la Grecia antigua hasta los educadores actuales.
La forma en que se enseña y el rol del profesor ha ido variando según la época y el contexto social y político de cada momento. Mientras que en el pasado, la figura del docente tenía el poder absoluto del aula. En el momento actual, esto ha cambiado hacia una forma de enseñar más participativa y centrada en el alumnado.